Amén. Toma un esfuerzo salir de la rutina a la que estamos acostumbrados. Y hemos aprendido con el tiempo, ¿verdad?, que la manera de matar un hábito pues es dejándolo hambriento, no dándole de comer. Y así es como la cosa se va muriendo. Pero siempre nosotros sigamos alimentándolo, pues no va a morir, va a seguir estando ahí. Y quiero hablarte un poquito de la segunda palabra. La segunda palabra que vamos a ver en este mes. La primera fue levántate y la segunda es resplandece. Vamos a ir a verla en la pantalla donde dice levántate y resplandece. Y quiero leer Isaías 61 una vez más para ti. Lo puedes buscar en tu Biblia si lo tienes ahí. Dice Isaías capítulo 60 verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Ahora quiero tocar la palabra del medio, resplandece. Si tú decides levantarte, vas a poder resplandecer. Ahí sentado como estás, acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos dirigirnos a ti. Sabemos que esta palabra que vamos a leer es inspirada por ti, Señor. Tengo una convicción que tú me has dado, Señor, que la palabra de Dios es algo, Señor, que tomó bastante tiempo en juntarse, en llevarse a cabo, y que solo tú pudiste inspirar a hombres, Señor, que ni siquiera tenían preparación en cuanto a letras, y tenías que haber sido tú para poder llevar a cabo, Señor, tu palabra, para poderla llevar a cabo impresa para nosotros. Estamos muy agradecidos porque nos has dejado como un legado, Señor, la palabra de Dios, y queremos, Señor, en este día aprender algo que va a cambiar nuestra vida. Queremos aprender algo que tiene que ver con nuestra vida y algo que en realidad me va a dejar marcado una palabra en mi corazón que yo voy a poder practicar, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Ayuda a la iglesia. Amén. ¿Puede decir la iglesia amén? Amén. Amén, que así sea. Eso quiere decir la palabra amén. Entonces estuvimos mirando Isaías 61. Estuvimos viendo que esta palabra es una palabra que está en Isaías, en el Antiguo Testamento. Los judíos lo han tenido por bastante tiempo en el Antiguo Testamento. Isaías es un libro demasiado importantísimo, con tanto valor, no solamente por ser inspirado y ser la palabra de Dios, sino históricamente tiene un valor muy grande. Es el libro que se ha encontrado casi completo en manuscritos que se han encontrado allá en el Medio Oriente. Han encontrado a tal grado que lo comparan y es casi al 95% de exactitud. Y te estoy hablando de tiempos donde se escribió más o menos en el siglo II después de Cristo. Y si contamos de ahí para acá, pues ha pasado más o menos unos 2000 años, poquito menos de 2000 años. Pero han comparado esos escritos que se encontraron, ¿verdad?, ahora en la actualidad, que fueron escritos en ese tiempo. No quiere decir que sea original, obviamente era una copia de una copia de una copia. Pero para que te des una idea, la copia de hace unos 2000 años se encontró, se sacó y se comparó con la Biblia de ahora, y al 95% de la exactitud todo da. ¿Por qué? Porque es una confirmación de que la palabra de Dios es inspiración de Dios. Amén. Amén. No es como que de repente se le ocurrió al hombre inventarse un libro, como sí sucede en estos tiempos. Entonces la palabra de Dios es tan importante, hermano, amén, que te cambia la vida. La palabra de Dios tiene poder para renovarnos, cambiarnos. Y Isaías, ¿verdad?, hablando de verdad al Dios, hablando a través del pueblo de Israel, le dice, ¿verdad?, le da una promesa de algo futuro que va a venir para Sion. Y Sion, ¿te acuerdas que te comenté? Representa el pueblo de Dios. Ahora representa a todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces tú vienes siendo, si te pudiera poner un título, vienes siendo Sion. ¿Cómo te dije? Sion. Entonces Sion representa el pueblo de Dios. También representa el lugar geográfico, Jerusalén, que fue donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, descendió del cielo y viene y estuvo en aquellos lugares, descendió a Sion. ¿Quién era Sion en aquel tiempo? Los judíos. Ellos eran el pueblo de Dios. Y la promesa, ¿verdad?, ¿cuál era? Que ellos iban a poder resplandecer. Por eso Dios les dijo, ¿verdad?, levántense, porque mi gloria va a venir sobre ustedes. Entonces ustedes van a poder
resplandecer. Entonces siempre hay algo que a nosotros nos toca hacer. Yo creo que el problema más grande no es tener problemas. Platicando con una persona le decía, el problema más grande no es tener tu problema, sino no reconocer tu problema. Ahí sí hay un problema grande. ¿No te ha pasado así hay veces? Sí. Tienes un problema y te dicen algo y como que no quieres reconocer tu problema. Ahí sí el problema es grave. Porque hay veces ¿cómo decirlo? El orgullo, ¿verdad? Que a veces nos cargamos los seres humanos. A veces no nos deja reconocer o no queremos reconocer cuando necesitamos la ayuda. Entonces, quiero hablarte de esta palabra resplandecer. Quiero que pongamos, por favor, la imagen. Tengo ahí un cuadro. La semana antepasada te puse también un cuadro. Ahí está otro cuadro. La Biblia te invita a que tú resplandezcas, pero obviamente Dios no quiere que tú resplandezcas en tus propias fuerzas. Dios te dejó la manera como tú resplandezcas. Y si nosotros ponemos atención y escuchamos lo que Él nos dejó, vamos a poder resplandecer. Por eso nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que dentro de una iglesia vamos a encontrar tal vez pocos hermanos o pocas personas que están comenzando a resplandecer. Quisiera uno que fueran todos, pero siempre un crecimiento empieza a través de una persona, luego dos, luego tres. Y el deseo es de Dios que todos nosotros podamos resplandecer, toda la iglesia pueda resplandecer, para que la iglesia pueda influenciar a la gente que se encuentra fuera de la iglesia. Entonces fíjate, resplandecer. Te puse un esquema en la parte de arriba. Dios es luz en el cielo. Quiero que leamos algo en la escritura. Se pueden quedar en esa imagen ahí, pero quisiera que por favor buscáramos Apocalipsis 21-23. Hace no muchas semanas te hablé de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, verso 23, para que entendamos cómo nosotros podemos resplandecer como iglesia. Primero como individuo y después como iglesia. La iglesia necesita de ti, pero tú también necesitas de la iglesia. ¿Quién entiende esas palabras? Cuando tú vienes por primera vez, vienes a veces lleno de problemas, lleno de cosas que no puedes resolver solo. Y cuando tú vienes a la iglesia te ayuda. Porque la iglesia tiene más personas que pasaron por problemas similares que te pueden ayudar a crecer. Pero a la misma vez la iglesia necesita de ti, porque tú te conviertes en una persona que Dios rescató del pecado para que pueda ser un instrumento para ayudar a otra persona. Amén. ¿Te das cuenta? La iglesia necesita de ti, pero también nosotros necesitamos de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Amén. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 21, verso 23, dice la palabra de Dios. Habla de una ciudad. Voy a tratar de parafrasearlo porque hay que leer todo el capítulo para entender de lo que está hablando, pero voy a resumirlo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Habla de una ciudad que está en el cielo y que Dios tiene el deseo, es una comparación de que Él quiere hacer que esa ciudad se baje a la tierra. O sea, cuando el reino de Dios estando en el cielo descendió con Jesucristo, es como que la manera de cómo Dios gobierna en el cielo vino y descendió a la tierra. Y lo que me quedó en esta parte es que la palabra de Dios dice que aquel lugar, hablando del cielo donde Dios está, como una ciudad, hasta da las medidas y dice que es como un cuadro. Dice la palabra de Dios que no hay necesidad de luz, porque Dios mismo es luz en ese lugar. Pero me da otra palabra ahí que dice que no solamente Dios es luz, pero que el Cordero es lumbrera. La lumbrera viene siendo el sol o la luna, esos astros que tienen luz propia. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿quién es la luz allá en el cielo? ¿Dios o el Cordero? Porque nosotros no conoceríamos la luz si no fuera por el sol. Entonces dice la Biblia que allá en el cielo, hablando de esta ciudad, dice que el Padre es luz, pero a la misma vez el Cordero es su lumbrera. Entonces es muy fácil sacar una conclusión, porque la Escritura te enseña que ambos son la misma persona. Entonces, estando la luz con Dios, cuando Él viene a descender a la tierra, se trae lo que Él es. Por eso vas a encontrar en la Escritura, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, es la luz del mundo. Porque la misma luz del Padre descendió a esta
tierra para alumbrar a los seres humanos. Y quiero que regresemos ahí, si no se ha movido, está bien ahí el cuadro. Puse ahí una parte donde dice, Dios vino como luz a la tierra. Y te dibujé un triángulo que representa al pueblo de Dios, que representa a Sión. Entonces, cuando Dios viene como luz a la tierra, viene como Jesucristo, que es la luz del mundo. Dios no solamente como Dios del cielo, pero ahora Dios siendo luz de la tierra, se revela a nuestras vidas a través de Jesucristo y viene y entra en nuestra vida para que sea el cimiento de nuestra vida. Para que nosotros que somos Sión podamos estar bien cimentados y podamos en realidad resplandecer. Porque sin Cristo no se puede resplandecer. Sin Cristo todo lo que tú haces está fingido. Sin Cristo todo lo que tú haces estás pretendiendo ser. Pero cuando en realidad viene Cristo a tu vida, lo primerito que Él comienza a hacer es, te comienza a redarguir de tus propios pecados. La creencia que se tiene en la actualidad es que una persona que no pertenece o nunca ha ido a una iglesia no viene porque dice, yo soy muy a veces malo para venir a una iglesia. Porque se ha corrido un concepto de esa manera en el mundo que hay que ser buenos para que Dios quiera algo con nosotros. Y es totalmente equivocado. Las iglesias están llenas de personas, ¿verdad?, que eran a veces los más tremendos pecadores, pero en su pecado reconocieron su pecado. Y le dieron la oportunidad de que Jesucristo viniera a ser el fundamento de su vida cuando lo dejaron entrar a su vida. Entonces, cuando Cristo entra, te hace un buen fundamento para que tú en realidad puedas ser instrumento para Dios. Y por eso te puse ahí, nosotros debemos ser luz donde vivimos. Debemos porque tenemos un deber, pero no es un deber que tú lo tengas que hacer en tus propias disciplinas. Es un deber porque como has conocido la verdad es para hablarla, no para esconderla. Yo estaba con un compañero de trabajo y dejar que la persona me pregunte para poderle compartir. No es que tú lo tengas que hacer así, pero me llega a suceder que a la gente que casi no me topo con ella, casi no la miro todo el tiempo, le predico, pero la gente que convivo diariamente con ellos, hablo muy poco y trato de hablar pocas palabras. Entonces tuve la oportunidad de que él me preguntara y me dijo, tú no crees en la cuaresma, ¿verdad? Y entonces fue la oportunidad. Entonces yo le dije, explícame qué es la cuaresma. Entonces él no supo explicarme bien lo que era la cuaresma. Y fue mi oportunidad para explicarle. Yo le dije, mira, si tú me hablas de la cuaresma, ¿tú te refieres a cuando Jesucristo estuvo en el desierto y ayunó 40 días? Y él me dijo, sí. Le dije, oh, ok. Y tuve la oportunidad de compartirle, ¿verdad?, el fundamento que es Cristo Jesús. Hay veces nosotros traemos una creencia en nuestro pasado, ¿verdad?, que a veces no sabemos ni lo que creemos. Tenemos solo el concepto, pero ni siquiera sabemos de dónde viene, ni a qué se refiere, ni cómo se aplica en nuestra vida. Y ya fue donde tuve la oportunidad para hablarle del Evangelio. ¿Sabes qué? Mira, el Señor Jesucristo ayunó porque Él necesitaba ser probado como hombre. Él siendo Dios tuvo que ser probado como hombre y tuvo que vencer a Satanás como hombre para que nos abriera la puerta a nosotros, para que también podamos vencer al pecado y a Satanás con todas sus trampas. Amén. Amén. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, como Dios ha decidido, ¿verdad?, venir como luz a nuestra vida y estar en tu vida, es lo que Dios siempre ha intentado desde la antigüedad. Vamos a mirar, por favor, la siguiente diapositiva, donde aparece el castillo. Te hablé la semana pasada un poco de Sion, voy a hablarte un poquitito de Sion otra vez, y ya después me voy a brincar a la palabra resplandecer. Quiero que leamos Salmos capítulo 2, por favor, para hablarte un poquito más acerca de esta palabra Sion, que era una fortaleza. Una fortaleza que en aquel tiempo era una fortaleza de maldad, pero que Dios quería tumbar esa fortaleza de maldad y hacer una fortaleza de bendición para la humanidad. Salmo capítulo 2. Si ya lo tienes ahí, voy a leer para ti. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes
la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Obviamente el ungido es Jesucristo, el Hijo de Dios. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mueve los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La semana pasada te hablé de Sión, de esta fortaleza, ¿verdad? Que Dios los aniquiló completamente y Sión se la dio a los judíos. Y comenzaron a ser los judíos, ¿verdad? Esa Sión donde Dios quería que ellos fueran una nación gloriosa, algo que resplandeciera, algo que fuera diferente a todos los pueblos, que se pudiera mirar que en realidad había algo en ellos que nunca antes se había visto. Y fíjate lo que dice la Escritura, aquí está hablando del lugar que es Sión, y está hablando de que Dios, cuando Dios desciende con su luz, escogió Sión, escogió a Jerusalén para poder venir. Viene como hombre y desciende sobre aquel lugar, y Jesucristo comienza a transformar aquel lugar para que fuera una fortaleza desde donde el Evangelio se iba a propagar a lo que es toda la tierra. Si usted se pregunta de dónde viene el Evangelio y de dónde lo recibimos de Europa, viene de Europa. ¿Europa de quién lo recibió? Lo recibió del Medio Oriente. Y todo el Medio Oriente, ¿de quién lo recibió? Lo recibió de los apóstoles, que eran ellos raza judía. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Dios mismo desciende y hace una fortaleza desde donde iba a poder bendecir a toda la humanidad. Y ahora para nosotros, ¿verdad? ¿Qué beneficio viene a tener? Tal vez nosotros no seamos judíos, pero déjame decirte que cuando tú viniste a aceptar a Jesucristo, es como que tú te convertiste en Sión. Y aquel Rey de Reyes, que es la luz del universo y que creó todo lo que hay del universo, vino a morar y a meterse dentro de tu vida. Para que tu vida comenzara a ser ya no una fortaleza de maldad, sino una fortaleza de bendición para otras personas. Que cuando la gente te mire ahora, se pueda dar cuenta, ¿verdad?, que eres diferente, que se ve algo que es distinto en ti, aunque no te puedan ni sepan lo que significa Sión. Porque muchas veces la gente no va a entender ese tipo de palabras. Muchas veces si tú le tratas de decir a la gente, ¿verdad?, de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy expresiva, tal vez digas mucho enfrente de ellos, gloria a Dios, aleluya. Pero la gente a veces no entiende qué es eso. Tú le puedes decir, gloria a Dios, aleluya, muchas veces te digan, bueno, este es muy religioso por las palabras que habla. Pero cuando ves la persona que tú eres y no resplandece nada, esas palabras, por mucho que las digas, se quedan como palabras muy huecas y muy vacías. ¿Sí o no? Fuera mejor que nuestra vida resplandezca y que sea una fortaleza de bendición para otra gente, y ya si quieres decir, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga o lo que sea, tú puedes decir lo que tú quieras. Porque va a importar muy poco realmente. Pero déjame decirte que va a tener un grande peso lo que la gente pueda ver en ti. Por eso tienes que entender esto que es tan importante, que Cristo Jesús mora en ti. La gente que es nueva, yo sé que te va a costar trabajo entender. Porque tal vez tú eres muy nuevo, vienes por primeras ocasiones y como que te cuesta trabajo creer que en realidad Dios entró a tu vida cuando tú lo has invitado a tu vida. Pero es normal. A medida que tú vas caminando con Dios, como que comienza a invadirte una convicción. Como que comienza a crecer una convicción dentro de ti porque has estado leyendo la palabra de Dios y comienzas a experimentar, ¿sabes qué? Como que en realidad sí me siento como que Dios me ha perdonado. En realidad me siento que, no te sé explicar, pero me siento diferente.
que es lo que la Iglesia Vida Nueva está interesada, que la gente experimente eso. Que la gente experimente lo que es ser libre de su pecado, libre de lo que lo esclaviza. Ya las demás palabras, como te dije, salen teniendo muy poco valor si nuestra vida no es una vida con una fortaleza de Sion. Amén. Quiero que vayamos a la diapositiva, a la que sigue, punto número 2, resplandece. Isaías dijo en ese versículo que leímos, resplandece porque ha venido tu luz. Y la definición quiere decir ser o hacer algo luminoso. Otra palabra que se encuentra para eso es encender algo, cuando tú prendes fuego a algo. Cuando algo está apagado y tú vienes con fuego, se lo acercas y lo prendes. Y claro, el fuego enciende en un objeto dependiendo de las condiciones del objeto. Entre el objeto sea de un cierto material que es fácil de que agarre fuego, va a prender rápido y se va a consumir rápidamente. Entonces la Biblia nos habla acerca de que nosotros seamos personas que nos levantamos pero que resplandecemos, que la luz del Señor Jesucristo se puede ver en nosotros. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 17. Quiero que leamos del verso 1 al verso 8 hablándote acerca de resplandecer. Voy a leer para ti, dice de esta manera. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él, o sea, con el Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Como así era Pedro, siempre queriendo quedar bien, ¿verdad?, con Jesús. Y a Jesús no le impresionaba porque él conocía cómo era el carácter de Pedro, pero él siempre, por ser muy impulsivo, siempre quería quedar bien con él, ¿verdad? Y vemos esa actitud en él varias ocasiones en la Biblia. Pero lo que yo quería leerte de aquí, fíjate, habla de una transfiguración. Y me da curiosidad, esta parte de la Escritura no menciona específicamente el lugar, ¿verdad? Pero habla de un monte donde ellos suben. Y Jesús específicamente escoge, ¿verdad? ¿Y a quiénes escogió? Escogió a aquellos que les gustaba pasar tiempo con Él. Y dice específicamente, ¿verdad?, quién se llevó. Y les dijo: vénganse para acá. Y yo creo que el Señor Jesucristo quería hacer algo con ellos. Y cuando están allá arriba, lo que Él hace se transfigura. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si tú vas y lees lo que te leí en Apocalipsis, si lo recuerdas, Apocalipsis te habla acerca de que aquella ciudad que está en el cielo no necesita de luz de nadie porque Dios mismo es su luz. Entonces vemos a Jesucristo en la tierra, ¿verdad?, que asciende a un monte con sus discípulos, y esa luz que es de Dios se refleja en su misma vida. Es a lo que se le llama la transfiguración, que la misma luz de Dios, que lo que Dios es, hablando de luz, se reflejó en Él. Por eso cuando los apóstoles y los discípulos vieron esta transfiguración, entendían más quién Él era. Ellos entendían bien porque estaba su cultura de ellos un poquito más empapada de lo que era el Antiguo Testamento. Hay un salmo que dice que Dios es como el sol, que no hay nada que brille más que Dios, y por eso lo compara con el sol. Entonces, la misma luz de Dios se vio como un espejo reflejado en la vida de Jesucristo, y los apóstoles pudieron verla. Pero obviamente, si tú sigues este camino que llevamos, te vas a dar cuenta que Jesucristo los llevó allá arriba para que entendieran que la luz que era de Dios no solamente tenía que brillar en Él, porque Él era Dios hecho hombre. Él era el paso, Él era como que el instrumento para que pudiera suceder que la luz de Dios ahora fuera una luz que iba a ser para toda la humanidad, para todos los seres humanos, no importando los pecados que habían cometido, siempre y cuando se arrepintieran de sus pecados.
Y por eso, ¿verdad?, la Escritura te habla acerca de esta situación, ¿verdad?, que ellos experimentaron. Y solo quiero leerlo una vez más para ti, y dice de esta manera, aquí abajito quiero que el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro. ¿Por qué se postraron? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿Por qué se postraron? Porque entendieron que era Dios. Hay veces los discípulos lo seguían, pero todavía no creían en Él. Andaban con Él, pero como que no creían muy bien que era Dios, porque imagínate estar con Dios mismo y que caminara contigo. Era difícil para ellos reconocer que estaban con Dios. En una ocasión Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad?, una situación, están en la barca, y Pedro, ¿verdad?, como diciendo, ¿cómo se dio cuenta, ¿verdad?, este hombre? Y lo primero que Pedro le dice, ¿verdad?, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Entre más pasaba tiempo con él, más se daba cuenta de sus propios pecados, porque estaba en la misma presencia de Dios. Los discípulos, ¿verdad?, tuvieron que aprender a través de diferentes circunstancias a poder aprender a estar cada día más tiempo con Dios. Yo a veces digo, ¿verdad?, a quemar tiempo con Dios. Si no pasamos nosotros tiempo con Dios, es difícil que tengamos a veces una convicción de que en realidad ya nos perdonó. Es difícil entender que en realidad Jesucristo es Dios, porque tú dices, no, como que no hace sentido. Porque la Biblia dice que es el Hijo de Dios. Y lo queremos ver a nuestra manera, ¿por qué? Por falta de estar un tiempo con Dios, que nos ayuda a comprender quién es Él y cuál es su propósito para nuestra vida. Dios quiere que tú resplandezcas, amén. Necesitamos resplandecer. Pero si tú te quedas en una posición cómoda, no vas a poder resplandecer. Siempre, ¿verdad?, las posiciones cómodas nos impiden que resplandezcamos. Me estaba diciendo mi papá que en el trabajo, ¿verdad?, él ha estado conociendo este último tiempo, y él me compartimos tiempos de veces, hablamos por horas cuando nos juntamos a hablar, y él me dice, ¿verdad?, como que veo la necesidad de los trabajadores aquí donde estoy trabajando, como que nos hace falta una exhortadita, dice él. Entonces yo le digo, ¿y qué estás esperando? Siempre los seres humanos, ¿verdad?, como que nos hace falta que alguien haga algo. Entonces le dije, ¿verdad?, ¿y qué estás esperando? Y me dijo de una persona, pero es que esta persona, si él no quiere, ¿tú qué estás esperando? Y como que se quedó pensando mi papá, y tuvimos una muy buena plática, y yo creo que esto me sirvió a mí también para darme cuenta, ¿verdad?, que el resplandecer no es fácil en nuestras fuerzas humanas. Pero cuando tienes una relación con Dios y pasas tiempo con Dios, el resplandecer se convierte en tu deber. El resplandecer se convierte en tu deseo. El resplandecer se convierte en tu anhelo, que no necesitas que nadie te empuje, sino que tú sabes, algo tengo que hacer. Y Dios te dice, resplandece. Palabra muy sencilla, muy corta, no les aventó algo muy largo, ¿verdad?, en Isaías. 3 palabras muy sencillas: levántate, resplandece, porque la gloria mía ha venido sobre de ti. Amén. Ahora, ¿cuándo va a venir la gloria de Dios sobre de mí? Porque si te das cuenta es como una secuencia, ¿verdad? Levántate, porque la luz de Dios, ¿verdad?, que estaba allá, ya ha venido, y Jesucristo ya caminó en la tierra, pero ya la dejó, porque dejó al Espíritu Santo. Y dejó que los apóstoles y los cristianos de aquel tiempo propagaran el Evangelio por toda la tierra, con el mensaje de que ahora tú puedes recibir el Espíritu Santo de Dios en tu interior y puedes ser ahora luz. La luz de Dios que estaba en el cielo, Dios lo va a hacer a través de nosotros. Porque imagínate que tú vas a tu trabajo y ves que hay una dificultad, un problema, y tú oras por ello diciéndole, Dios mío, ¿verdad?, cambia la situación en mi trabajo. ¿Sabe que Dios te va a contestar cuando tú le pidas que la cambie la situación? Tal vez te diga algo así, te susurre a tu mente y te diga, ¿y qué estás esperando para que la situación cambie?
¿Amén o no amén? Y déjame decirte que esto marcó mucho mi corazón porque Dios nos está animando a que entendamos que tenemos una responsabilidad de resplandecer, dejando que Él resplandezca en nuestra vida. Resplandecer no es fácil porque hay veces el resplandecer duele. Hay veces el resplandecer es negarte a ti mismo. Hay veces a resplandecer es sacrificar tiempo de otras cosas que te gustan mucho. Si nunca sacrificas nada, es más, si nunca sacrificas lo que más te gusta, es difícil que te guste estar en la presencia de Dios. ¿Quién me entiende lo que le trato de decir? Sí, amén. Porque si lo que más te gusta no es estar en la presencia de Dios, es difícil que Dios te lo force, que te lo empuje. Pero yo quiero que pienses un poquito en cuál es la cosa que a ti más te gusta. Los demás, por mucho que tú lo puedas negar, se dan cuenta cuando ven el tiempo que tú dedicas a esa cosa. Por eso yo me imagino que los apóstoles tuvieron que sacrificar muchas cosas. Dios no quería que fueran irresponsables con su familia, pero te aseguro que tuvieron que sacrificar tiempo con su familia también. Tuvieron que sacrificar a veces tiempo con la esposa, con los hijos. Pero no quiero que lo uses como excusa para decir, entonces ya no le voy a dar tiempo a mi esposa ni a mis hijos. Porque es muy común, ¿verdad?, que hagamos eso los seres humanos. Entonces, quiero pasar a la siguiente diapositiva. Voy a terminar con este punto. Fíjate, Dios nos ha llamado a resplandecer. En el punto número 3, la luz que arde y alumbra. Te voy a poner, después de Jesucristo, el mejor ejemplo de hombre que aparece en la Biblia en cuanto a alumbrar. Veamos Juan capítulo 5, verso 35. Jesús dijo estas palabras de esta persona. Mismo Dios, fíjate lo que el mismo Dios dijo de esta persona. Y lo dijo más de una vez. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Dios se refería a él, ¿verdad? Y yo creo que la gente llegó a escuchar este comentario. Él decía, ¿verdad?, que de nacido de mujer no ha habido otro como Juan el Bautista. Que nosotros sabemos que Jesucristo no se puede comparar a Juan el Bautista ni él a Cristo, porque una cosa es ser Dios y otra cosa es ser un ser humano. Pero hablando de los nacidos de mujer, de aquellos que vienen de una naturaleza pecaminosa por la herencia de Adán y de Eva, no ha habido uno, o en aquel tiempo no ha habido uno más grande que como fue luz Juan el Bautista para toda esa gente. Me di cuenta que los hombres que llegaron a ser luz, ¿verdad?, en aquellos tiempos, su vida fue muy corta. Por eso me doy cuenta que el ser luz no es algo que sea sencillo, pero es un deber que tenemos los que estamos pasando tiempo con Dios. Era antorcha que ardía y alumbraba. Dos cosas hacía Juan el Bautista. Una antorcha que arde es algo que le prendes fuego y que se está quemando. Y si nosotros entendemos un poquito acerca del fuego, pues el fuego consume las cosas. El fuego provoca calor. El fuego provoca un ardor en el interior. Entonces este hombre era un hombre que no solamente alumbraba, pero que también ardía. Y si tú lees acerca de la vida de Juan el Bautista, desde lo que fue su juventud, habla acerca de un hombre, de un joven, que pasó mucho tiempo en el desierto, que sacrificó muchas cosas. Vamos a leer un poco acerca de Lucas capítulo 3, versos 7 al 20. Quiero terminar hablándote de qué es arder y qué es alumbrar. Lucas capítulo 3, versos 7 al 20. Dice la palabra de Dios, está hablando Juan el Bautista aquí, y decía a las multitudes que salían:
para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan el Bautista comienza a hablarle al público en general, porque había muchas personas, había gente religiosa que se sabía el Antiguo Testamento y hay veces de memoria. Había gente también, ¿verdad? Había soldados ahí, nos vamos a dar cuenta más adelante. Había gente de gobierno, los cobradores de impuestos tenían un trabajo de gobierno. Estaba el rey también involucrado, porque el rey se daba cuenta de lo que él predicaba, a tal grado de que su vida fue muy corta por causa de lo que él le dijo al rey. Pero ardía tanta esa luz en su vida que parecía que no se podía quedar callado. Y aún dijo algo muy directo al rey, que el rey le quitó la vida. Quiero que leamos ahí, más adelante me quedé en el verso, ¿qué verso me quedé? Vamos a leer el 8 entonces. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta, fíjense la manera como les hablaba, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da su buen fruto se corta y se echa en el fuego. Estas palabras, si leemos Lucas aquí, nos vamos a dar cuenta que pues parece que le está diciendo a toda la gente. Pero cuando tú vas a Juan y cuando tú vas a Mateo, te das cuenta que estas palabras de víboras específicamente eran para los religiosos, para la gente religiosa. Yo creo que tú has aprendido un poco acerca del ser religioso, lo que te decía. Tú tal vez digas muchas veces en tu trabajo, gloria a Dios, aleluya. O le digas a la gente, Dios me bendijo con el trabajo y me está yendo muy bien. Pero cuando no hay nada de luz en tu vida, es como que eres nada más un religioso. Esta gente, ¿verdad?, tenía tanto conocimiento que Juan el Bautista les dice, y no me vengan a decir, ¿verdad?, que son hijos de Abraham. O sea, ¿qué le estaba tratando de decir? Cuando les habla la verdad, en lugar de reconocer que está mal, se comienzan a justificar, comienzan a poner excusas para todo. No, pero nosotros traemos sangre judía y venimos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era el padre de la fe y a Abraham se le dio la promesa de que Jesucristo iba a nacer de esa sangre judía. Y por eso se sentían muy orgullosos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué es lo que llega a suceder, verdad? A veces, cuando hay algunos problemas, algunas dificultades, te vas a encontrar a veces a la gente así, tú les quieres compartir, yo estoy bien. Tienen un problemota bien grandote y dicen, yo estoy bien. Porque es una actitud de una persona que religiosa. ¿Qué es lo que hace? Su falta de luz hacia la demás gente lo justifica diciendo, no, yo ya tengo mi religión, o yo ya he escuchado de Jesús. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mayor problema, la mayor necesidad de la gente, que los que más necesitan de Dios, son la gente que es muy religiosa. Y lo que yo creo que Dios desea en su corazón es que dentro de la iglesia no nos convertamos en personas demasiado religiosas, sino más bien nos convertamos en personas que vemos la necesidad del que conocemos y le podemos hacer mirar. Que ellos puedan mirar. ¿Cómo dije? Mirar. Hay una palabra que se me quedó que es mirar. ¿Por qué? Porque la gente miraba eso en Juan el Bautista, lo miraba, el mismo Dios lo miraba en él, por eso dijo, arde, ¿verdad?, y alumbra. Y ustedes, ¿verdad?, por un tiempo se quisieron refugiar en su luz. ¿A quién estaba diciendo? A los religiosos. Pero después de que Juan se dio cuenta que ellos estaban duros por su pecado, ¿qué fue lo que les dijo? Generación de víboras. Y yo creo que Dios te puede llegar a usar de una manera que en ocasión a una persona religiosa le puede llegar a decir así. ¿Sabes que tú eres un cocodrilo en la realidad? Porque la víbora representa a Satanás, representa a aquel que gobierna lo que es contrario a Dios, aquel que está en contra de Dios, al adversario. Entonces, fíjate, la palabra de Dios a través de este hombre, ¿verdad?,
Quiero terminar con estas palabras. Él habla con los religiosos primero, les dice víboras, después habla con el público en general. Fíjate lo que les dijo. Verso 10. Y la gente le preguntaba. Les tiró un mensaje a los religiosos, no quisieron, pero fíjate la gente que reconoció su pecado. A la gente en general le preguntó diciendo entonces, ¿qué haremos? Los religiosos no querían hacer nada. La gente que recibió el mensaje dijo, ok, ya entendí, ¿qué hago? ¿Cuál es la salida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me toca a mí hacer? Vamos a la siguiente, a los funcionarios de gobierno, fíjate. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Vino también, ¿verdad?, agente del ejército o gente del ejército que estaba ahí, se acercó a él. Y dice, también le preguntaron los soldados en el 14, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y estad contentos con vuestro salario. Ponte de pie. Mientras los muchachos se ayudan a tocar algo aquí arriba, quiero ponerte a pensar un poquito en esas dos palabras, arder y alumbrar. Hemos sido llamados ¿a qué? A resplandecer. ¿A qué? A resplandecer. Pero no es algo automático, ¿verdad? Como que te vas a ir ahorita y vas a orar 5 minutos y ya automáticamente vas a ser todo consumido de tu pecado y vas a ser transformado. Se requiere de un estilo de vida. Se requiere de una constancia y dedicación conforme va pasando el tiempo para que podamos ir viendo crecimiento en nuestra vida. Amén.